Me hago en voz alta 3 preguntas que calculo que son preguntas que comparto con gran parte de la audiencia. ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Pago en cuotas o en efectivo? Todos levantan la mano. ¿Por qué no puedo ahorrar? ¿Viste? En esa estamos todos. Y son las 3 preguntas que encabezan este libro sensacional, Ordená tu economía. Un libro que está propuesto directamente para perderle el miedo al dinero, por lo menos para tener un vínculo más saludable con el dinero. Y está nuestro invitado de hoy, nuestro compañero, colega, ¿no? Porque también estás dedicado a la divulgación, además de ser economista. Es divulgación. Sos divulgador, sí, exactamente. Sí. Nuestro colega, sí, vale la pena decirlo, Ezequiel Baum. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias, Nicolás. ¿Cómo va? ¿Todo Muy bien? por suerte. Bueno, un gran hallazgo el libro, Ordená tu economía, porque es un tema que nos desvela periódicamente la economía. Y la primera de las preguntas, ¿no? ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Hay respuesta a eso? En realidad hay un montón de respuestas, porque depende a qué tipo de mes quieras llegar al final. Ah, ¿sí? sí. Febrero más fácil de Sí, llegar. tiene menos días. Claro, julio es más difícil. Yo una de las cosas que propongo en general es tratar de romper con el enfoque del mes, que es muy de la neurosis promedio del argentino, y tiene que ver también con el hecho de que en los meses no gastamos siempre lo mismo, porque a lo largo del año tenemos un patrón que tiene que ver más con ciertas estacionalidades o ciertos imprevistos que no nos pasan en todo momento. Y tratar de trabajar con un esquema anual. Entonces, pensarse en los ingresos anuales y en los gastos anuales te ayuda más a perderle un poco ese quickie que te agarra cuando decís estoy llegando al 20 y en realidad no te diste cuenta que ese mes por ahí se te rompió el calefón y tuviste que poner plata para arreglarlo. O siempre hago el mismo ejemplo de el gato se enfermó, tuviste que llevarlo a la veterinaria. Eso no pasa todos los meses, pero te afectó en ese mes puntual. Y es verdad que en algunos meses van a pasar cosas que no se repiten, pero sí también es cierto que tenemos patrones que los tenemos súper integrados, que no sabemos exactamente cómo influyen en el efecto a lo largo del año. Yo siempre cuento que sé que gasto 5.000 pesos por año en chocolates. Ah, está bien, es que hay que medirlo. Bueno, cuando vos medís, tomás conciencia. Ese es el tema. ¿Te acordás que lo hablamos alguna vez acá? Lo hemos hablado. Que una de las grandes preocupaciones, por lo general, para poder ordenar la economía, no es tanto saber cuánto gana uno, que más o menos sabe, aunque algunos ni siquiera, los que somos cuentapropistas, freelancer, nos cuesta sacar el cálculo. Pero lo que la mayoría de nosotros no sabemos es cuánto gastamos y en qué. Y vos fíjate que 5.000 pesos por año en chocolate son 100 pesos por semana. Claro. Tampoco es una barbaridad, pero son mes 50 son semanas al chocolate y año. medio. Exacto. Y el punto es ese, uno empieza a tomar conciencia cuando mide de cuánto gasta, tanto en lo que es frecuente, que forma un hábito, como en lo extraordinario. Entonces vos decís, bueno, en el término de un año, por más que seas independiente, cuentapropista, freelancer o lo que fuere, vos sabés que por año vas a ganar cierta guita y lo tenés que comparar con lo que podrías gastar en un año. Claro. Si eso te da positivo, estás en condiciones de ahorrar. Algún mes más, algún mes menos, algunos meses vas a deshorrar, pero el tema es entender bien dónde estás parado y elegir, porque cuando vos medís podés tomar conciencia y después decís, bueno, este hábito lo voy a cambiar. ¿Sí? Estos 5.000 pesos de chocolate, en mi caso, los puedo poner mano a mano con una escapada de fin de semana a Iguazú, por ejemplo. Sí, por la misma plata. Por el mismo dinero, pero tengo que tomar conciencia de que estoy integrando el chocolate de forma casi inconsciente y que compite de alguna manera con mis ganas de hacer otra cosa. Y ahí también está el otro problema, que tiene que ver con el acceso al financiamiento. No hay nada que me impida comprarme todo este chocolate a lo largo del año y además sacar en 18 cuotas un pasaje a Iguazú. El problema es que si yo no gano para las dos cosas, y además le apilo el carrito del supermercado, el calefón, el gato, etcétera, probablemente empiece a tener un nivel de gasto superior a mi ingreso y empiece a acumular deuda. En el peor de los casos voy a llegar a una situación donde no voy a poder pagar el resumen de la tarjeta, por más que se me apilen cuotas sin interés o Y lo eso que es fuere. lo peor. Pagar Ahí- el mínimo es lo Bueno, peor. ahí lo volcás. peor. Ahí volcamos. Y tengo una consulta, Ezequiel, porque también te llamamos un poco para saber cómo invertir, ¿no? Para la gente como nosotros que quizás ahorra un puchito, puede comprar unos dólares, algo así, bueno, ¿cómo puedo hacer que esa plata me rinda y finalmente poder comprar un montón de chocolates y un viaje a Iguazú? Bueno, el primer paso para invertir es saber cuánto puedo ahorrar. ¿Sí? Porque si yo me mando a invertir y separo plata de mi giro normal y no podía porque después tengo que pagar el resumen, me voy a tener problema. que hacer cargo de pagar la deuda y después desarmar esa inversión, que en muchos casos, si me metí en una inversión que necesita mucho tiempo para rendir, y voy a estar quizás saliendo perdiendo plata. Entonces tengo que planificar bien cuánto puedo ahorrar y después elijo en qué invertir. Para invertir hay un montón de opciones. Hoy desde 100 pesos uno podría empezar a invertir en fondos comunes de inversión, que es la forma más sencilla de sofisticarse un poquito. Lo más básico es siempre, bueno, voy al dólar o al plazo fijo. Y el plazo fijo para muchos es incluso hasta sofisticado. Claro. Cuando en realidad, bueno, hasta antes de la crisis del 2001 era normal tener plata en el banco y no te sobra plata, ¿para qué la vas a tener en la caja de ahorro? Ponela
en un depósito a 30 días o 60 días y que haga un extra, una tasa de interés y después te devuelven la plata con eso. Eso se fue perdiendo, la cultura de dejar la plata en el banco se perdió. De hecho, lo que está haciendo el Banco Provincia de decirle, bueno, dejen la plata en el banco y les doy un 50% de descuento si la gastan desde adentro de la caja de ahorro, es para que la gente se vuelva a amigar con la idea de que hay que dejar la plata en el banco, porque dejar pesos en la caja del cajoncito escondido es lo peor que podemos hacer. Dejar los dólares no es que está mal, sí, de hecho, o sea, el dólar se fue para arriba, ahora el que los compró más barato tuvo una ganancia implícita, si querés, en pesos. Pero el dólar en sí no crece de valor. Claro, o sea, vos pero guardás... me parece que la mayoría de la gente, perdóname, más que ganar busca no perder, perder. no perder Tal tanto, cual. porque la gente no tiene un afán especulativo, ni tiene una educación financiera en cuanto a ganar dinero con el dinero. Solamente te quiere cuidar, la gente dice, no quiero perder. Sí. Bueno, en ese, digamos, esa mirada conservadora, no querer perder, hay que aceptar que cuando uno está en un ciclo de inflación, que es lo que nos pasa a nosotros, que es, digamos, una situación del país que viene arrastrándose un tiempo largo, que no es lo normal, sí somos 10 países en el mundo que tenemos nada más esta situación de inflación arriba del 10%, el resto del mundo se maneja con 3, 4, 5% como mucho. En esos casos es muy difícil conservar el valor de lo que tenemos. ¿Sí? Claro, y sabiendo que tenemos esa tasa de inflación importante, ¿no conviene justamente pagar en cuotas, sabiendo que lo que pagás al valor de ahora después no se va a perder de valor? Siempre y cuando no tengas diferencia al momento de negociar el precio entre el pago en contado y el pago en cuotas, sí. Ahora, si vos empezás a apilar cuotas por encima de tu capacidad de pago mensual, va a llegar un momento donde vas a empezar a pagar el mínimo y el interés del mínimo te puedo asegurar que es bastante más alto que la inflación. Claro. Y vengo relevando a lo largo de los talleres que hago y los coaching casos de un montón de gente que volcó por esta idea de, bueno, me compro cuotas un montón de cosas, total, son sin interés, pero cuando llegó a un nivel de resumen que no lo podía bancar, empezó a perder plata por pagar un interés del 50-60%. Claro, conozco gente que hace, una persona en particular que hace eso, entonces saca un crédito personal en un banco para pagar la tarjeta, entonces le empieza a deber el crédito personal. Sí. Cuando no lo puede pagar, saca otra tarjeta y así, después otro crédito personal y así. Pero hace 40 años que viene con este sistema. Bueno, lo maneja bastante bien. Ahí respondiendo a la pregunta de Paloma, ¿qué podemos hacer para ganar plata? Prestarle a gente que está en esa situación. Decís, bueno, ahí está. Hay otras cosas que se pueden hacer. Los fondos comunes de inversión, les decía, te permiten invertir, por ejemplo, indirectamente en bonos o en acciones, que son instrumentos un poquito más sofisticados. Un bono es prestarle plata a un Estado, las acciones es hacerse dueño de una partecita de una empresa. Y en un momento donde la economía vuelve a estar recuperándose, empezamos a detectar que está andando un poquito mejor, es una posibilidad de ganar junto con la economía, ya sea porque al Estado le va mejor y ordena sus cuentas, entonces empieza a pagar intereses, pero no va a entrar en una cesación de pagos, ¿sí? Entonces te quedas tranquilo. O a las empresas les va bien, aumenta la facturación, van a valer más, entonces de acá a 2, 3, 4 años esa plata que estoy poniendo vale más. Si es para corto plazo, no, porque... De nuevo, son inversiones a las que hay que darle cierto tiempo para que crezcan de valor. Claro. Recién Nico hablaba de este error garrafal de pagar el mínimo de la tarjeta, que no hay que hacerlo nunca. ¿Qué otras cosas, cuáles son los otros 2 o 3 típicos errores que uno comete en lo cotidiano que decís, ahí le estás pifiando y se te está yendo un montón de plata y no te estás dando cuenta? Bueno, uno de los errores más frecuentes es lo que llamamos descalzar el gasto con el financiamiento. Si vos te vas de vacaciones una vez al año, o sea, cada 12 meses, sacar pasajes en 18, 24 o hasta 50 cuotas que llegué a ver, a menos que no te vuelvas a hacer de viaje o no vuelvas a hacer un viaje de esas características el año que viene y el otro, no lo hagas. Vos tenés que tener un presupuesto de vacaciones y de última, si ya tenés la plata y te da lo mismo pagarlo en un pago o en 12, financiate, no hay problema, ¿sí? Pero después no te gastes la plata en otra cosa, porque si no vas a entrar en un esquema del que no salís más, del préstamo personal para financiar el resumen, para financiar las vacaciones que nunca podrías haberte hecho. Ese es un error frecuente. El otro es dejar la plata quieta, ¿sí? Dejar pesos en una caja de ahorro sin hacer nada es casi les diría un pecado. ¿Por qué? Porque contra la inflación va perdiendo valor y uno debería acostumbrarse a la idea de que por lo menos haga tasa de interés a través de un plazo fijo o a través de un fondo común de inversión de lo que se llaman de liquidez inmediata o de money market, lo llaman, que en 24 horas volvés a tener el dinero, entonces te permite, aunque sea hacer una pequeña tasa por día o por semana. ¿Sí? ¿Y cómo hago yo, digamos? Yo porque no tengo idea. ¿Cómo hago para invertir en un fondo de inversión? Yo no tengo idea de dónde poner esa. Bueno, ¿a dónde hay que ir? Fondo de inversión me suena como la un fondo de NASA. inversión se junta gente, Es ajeno Sí. al vocabulario de uno. Fondo de inversión. Bueno, fíjense que es interesante. Si uno se siente a escuchar o cuando maneja la radio, las publicidades de los bancos empezaron de a poquito a contarte que tienen estos productos. ¿Sí?
Los principales bancos del país ya están contando esto, cuando antes por ahí te invitaban a sentirte dulce o gastar en Sí. muchas cuotas, ahora te están invitando a invertir. El Fondo Común de Inversión es una especie como yo lo llamo como una piñata. Si uno pone plata en esa piñata y adentro el banco o el administrador del fondo se va a ocupar de invertir y uno lo que tiene es una porción de esa piñata, ¿sí? Esperamos que no explote, sí, o sea, si explota todo el Ya país, le- pero... ya el esperamos para lo Pero que hemos vivido en adentro, 2001, 2002 ya este, suena claro, bueno, uno tiene que sospechoso. entender que Sí, ahí sí. hay un riesgo sistémico. Claro. La realidad es que, las crisis sistémicas en Argentina no es que nunca pasan, pero no pasan todos los días, ¿sí? Entonces, Pero cada 10 años más o menos sí. cada 10 años, Claro. ahora se vino estirando un poquito, pero más o menos cada 10, 12 años es verdad que Argentina te asusta y bueno, uno tiene que estar atento. Cuando está invirtiendo tiene que empezar a manejar información, lamentablemente es así, es una responsabilidad. Y el Fondo Común los bancos te lo ofrecen directamente a través de su página de home banking, casi la mayoría te diría. Entonces vos ahí donde tenés el botoncito para pagar la tarjeta de crédito, al lado tenés uno que dice inversiones y lo que tenés que hacer es interiorizarte un poquito en qué es lo que tiene cada banco. Sí, son 3 grandes categorías: fondos de inversión para plazos fijos, fondos de inversión de bonos y fondos de inversión de acciones. Cada uno tiene un horizonte más o menos definido, si uno no va a poner, si digamos cobraste tu sueldo y en 15 días tenés que pagar el resumen de la tarjeta, no vas a invertir en un fondo de acciones porque la bolsa puede bajar 5% y el fondo va a bajar 4, 6%. Pero un fondo de plazo fijo, por ejemplo, va a subir todos los días un poquitito. Entonces vos entre el día 1 y el día 15, que tenés que pagar el resumen, podés hacer algo de tasa de interés y te ayuda a generar un poquitito más de ingresos. Lo mismo con dinero que tengas para, no sé, juntar hasta que quieras comprarte una casa o lo que fuera, ¿sí? Todas estas preguntas tienen su respuesta en un libro que tiene como título Un mandato, prácticamente. Ordená tu economía. Así que, Ezequiel, muchas gracias por haber venido. Gracias por Un gustazo. invitar. Nos Cuando ayudaste a quieran. pensar con más claridad y nos dejaste también otras preguntas, ¿no? Así cómo invertir, pero sobre todo cómo ser saludable financieramente. Algo para lo cual no recibimos instrucción. No. Ese es el tema. Bueno, es parte de lo que me interesa, empezar a generar alfabetización financiera Claro. para que la gente no cometa estos errores. Bueno, muchas gracias. Un gustazo enorme.